Descubrimos una selva tropical en una montaña inexplorada, y algo nos descubrió a nosotros. El segundo peor error fue llegar. El peor error fue marcharse. Hay cierta arrogancia en la exploración humana. El hecho de clavar la bandera en el suelo primero, como si eso significara algo. No es que sea completamente cínico. Cartografiar el mundo es algo más que codicia y gloria, se trata de superar ese antiguo miedo a lo desconocido. Cartografiar cada parcela de tierra para que no haya más grietas ocultas que nos quiten el sueño. Sin embargo, nuestros esfuerzos son egoístas. Y durante muchos siglos nos hemos considerado ciegamente superiores. Cuando descubrimos nuevas tierras, nunca hemos considerado una posibilidad inquietante. Es posible que algo distinto del hombre ya haya reclamado su lugar. Moderen sus expectativas, nos advirtió en voz alta el Dr. Crenso, nuestro líder de la expedición, mientras escalábamos el acantilado de una montaña de 1000 metros de altura. Gruñí mientras buscaba asideros y puntos de apoyo en recovecos poco fiables. No estábamos ascendiendo a una montaña cualquiera. El rascacielos formado en la roca sobresalía de la tierra como un cuadrado, o tal vez una ardilla, que sobresalía del agujero de un cubo de clasificación. Era un montículo de cima plana que se elevaba de forma casi antinatural desde el bosque a nivel del suelo. Una montaña deforme de la que brotaban árboles tupidos, como pelos de su cima plana. Esperábamos que esa selva tropical antigua estuviera intacta. Queríamos descubrirla antes que nadie. Se trataba de un Inselberg, que significa montaña-isla. Estas formaciones naturales, que se elevan sobre terreno llano, son difíciles de escalar debido a sus laderas casi verticales. Por eso dudábamos de que los primeros humanos hubieran logrado llegar a la cima del iceberg. Estábamos encantados de ser los primeros exploradores en pisar ese suelo altísimo. Un trozo de tierra sin descubrir es una rareza en el siglo XXI. Tardamos casi 2 horas en llegar a la cima de la montaña. Crenso fue el primero en desaparecer por el borde afilado. Se arrastró hasta el césped, se quitó el mosquetón y resopló ruidosamente, lo que llevó a Howard Williams, Rachel García y a mí a acelerar un poco, ya que estábamos ansiosos por vivir ese acontecimiento trascendental por nosotros mismos. Fui el segundo en cruzar el umbral y ver la selva tropical. En realidad, en lugar de una fotografía. Me levanté del césped con las palmas de las manos y me quedé boquiabierto al ver el esplendor del océano boscoso que se extendía frente a mí. Un dosel de hojas bloqueaba casi por completo la luz del sol, creando una sensación de calma en el bosque. Una sensación de paz que estábamos a punto de perturbar. Éramos un equipo de biólogos e investigadores que habíamos pasado años siguiendo los pasos de otros. No nos detuvimos a pensar. Todos estábamos encantados con la posibilidad de hacer algo original. La posibilidad de hacer historia, ¿qué te parece, Step? Preguntó Howard mientras recogía nuestro equipo de escalada. Es bonito, dije mientras me quitaba el barro y los residuos de la ropa. Puso los ojos en blanco. Esperaba algo un poco más, ya. ¿Sabes, científico? Yo esperaba tener más de 30 segundos para realizar mi investigación, Howard bromeé. Él se rió entre dientes y respondió, es justo. Tengo muchas ganas de ver esta cueva, dijo Rachel. El Dr. Crenso señaló hacia adelante. Bueno, si seguimos adelante, entraremos y saldremos mucho antes del anochecer. Pareces confiado, dijo Howard. ¿Necesitas un momento para orientarte? No, Williams. He estado estudiando religiosamente los mapas aéreos durante el último mes, dijo el Dr. Crenso. En detrimento de mi salud, debo admitirlo, sí, fue un poco desconcertante tener a un hombre bostezando trepando justo encima de mí, señalé. Pero, después de verte trabajar durante tantas semanas, no dudo de que serías capaz de caminar sonámbulo hasta la entrada de esta cueva. Nuestro líder se rió, dejando escapar un destello de emoción. No discutiré eso, Smithson. Vamos. Pongámonos en movimiento. Crenso era un hombre muy tenso. Me sentí aliviado al verlo relajar sus músculos, permitiéndose disfrutar de algo. Rara vez parecía alegre. Su hambre de escalar esta isla de Mozambique estaba impulsada por la necesidad, no por el deseo. Era una picazón que simplemente tenía que rascar, sin importar lo aprensivo que se sintiera. No era un hombre frío. De hecho, siempre lo había considerado un poco como una figura paterna. Estoico y silencioso, pero con muchas capas. Quería ayudar a nuestro líder. Quería aliviar un poco su ansiedad por la excursión. Por eso me apresuré a atravesar los altos árboles de mopane del bosque, que formaban un dosel que obstruía el sol en lo alto. Me apresuré a alcanzar a Crenso. El hombre tenía el doble de mi edad, pero apenas sudaba.
Su ritmo era difícil de igualar, así que me conformé con seguirlo justo detrás. Este es un momento histórico, dije sin aliento. Crenso gruñó. Sí, comillas sí, repetí entre jadeos fuertes. Si no nos hubieran vencido, concluyó. Sacudí la cabeza. No nos han vencido. Estoy seguro de ello. Fuimos los primeros en localizar este bosque con la antena, no me refiero a la historia registrada, interrumpió el Dr. Crenso. Es posible que en algún momento, hace mucho tiempo, el hombre haya caminado por aquí. Comillas, ¿cómo? Pregunté. Las laderas son muy empinadas. Es muy difícil escalarlas e incluso con equipos modernos, a veces empezó el hombre, aminorando el paso, las cosas son difíciles de ver, Smithson. Y entonces se detuvo, provocando que casi chocara contra su espalda. Cuidado, Step, dijo Rachel, casi chocando conmigo. ¿Qué te pasa, tonta? Lo encontramos, susurró el Dr. Crenso. El líder se hizo a un lado, permitiendo que el resto del equipo viera lo que había encontrado. Había un agujero en la tierra, la entrada a la cueva, a un hueco dentro de la montaña. Voy a descargar el equipo, dijo Howard, mientras empezaba a abrir la cremallera de su mochila. No hace falta, respondió Crenso, apuntando con su linterna hacia el abismo. Mira. Los cuatro nos arrastramos hasta el borde de la entrada de la cueva que se encontraba bajo nuestros pies y seguimos el haz de luz brillante. Iluminaba una pasarela que sobresalía de la superficie interior de la cueva, una pendiente de roca que se pegaba a la pared y descendía en espiral. Ningún miembro del equipo habló durante los siguientes 30 segundos. Nuestras miradas recorrieron cada superficie que el haz de luz revelaba. No lo sabía con certeza, pero supuse que la pasarela en pendiente continuaba hasta el fondo, ya que la antorcha no iluminaba el suelo de la cueva, que se encontraba a 30 metros de profundidad. Al final, todos aceptamos el propósito ineludible del agujero. Una escalera, susurró Rachel. Crenso asintió. Sí, García. Una escalera. Entonces, no somos los primeros, suspiró Howard. Todo ese esfuerzo para encontrar un vestigio perdido hace mucho tiempo de nuestros antepasados, finalizó el Dr. Crenso, dando un paso tentativo sobre el tobogán de piedra. No me parece una buena idea, dije. No tenemos idea de cuántos años puede tener. Es más que una escalera primitiva, anunció el líder, haciendo rebotar las suelas de sus botas en la resistente pendiente. Parece resistente. Imagínese la artesanía avanzada necesaria para construir algo como esto, Smithson. Esas manos antiguas podrían haber tallado simplemente un túnel en la pared de la cueva, pero las piedras adheridas las unieron para formar una intrincada rampa. Imagínese las maravillas que podrían haber debajo. Howard y Rachel siguieron a su líder hasta la entrada, pero yo fruncí el ceño y me mantuve firme. No parece correcto. ¿Qué clase de civilización prehistórica habría sido capaz de lograr esto? Ninguno de los miembros de mi equipo respondió. Y me di cuenta, mientras ellos seguían caminando, de que tendría que seguirlos o quedarme solo. Abandonado en un bosque que no me llenó de tanta maravilla como esperaba. Elegí seguir. Me apresuré a alcanzar a mis compañeros, sin darme cuenta de que habían dejado de caminar y se habían detenido a mirar con asombro la pared. Cuidado, me reí, imitando la advertencia de Rachel antes, cuando casi choqué con ella. Aquí arriba no hay barandilla. Señaló la pared. Mira esto, Step. Seguí la luz de la linterna de Crenso hasta varias líneas de marcas en la pared de la cueva. Los cuatro nos acercamos a los símbolos, con pasos de pato, ya que había poco espacio en la pendiente de 1 metro de ancho. Pero acercarnos no sirvió para responder a las preguntas candentes. Las marcas, que estaban a medio camino entre dibujos y jeroglíficos, se volvían menos perceptibles cuanto más las miraba. Era como si las formas estuvieran cambiando, reestructurándose sin fin. Me dije a mí mismo, por supuesto, que es solo un truco de la luz. Me sentí tonta, ya que había explorado incontables sistemas de cuevas en todo el planeta y nunca antes había tenido miedo a la oscuridad. Nunca había tenido miedo a lo inexplicable. Pero había un secreto en ese lugar que sabía que no debíamos conocer. Algo en mi mente, o tal vez en mi propio cuerpo, rechazó la cueva. Reaccionó violentamente, gritándome que nos sacara a los cuatro de allí. Sin embargo, una pequeña parte de mí no quiso cooperar. Tú eres el experto, le dijo Howard a Crenso. ¿Qué es esto? Es hermoso, respondió el líder en un débil susurro. Su rostro mostraba una expresión distante. Una naturaleza ausente, reticente, en la manera en que levantó una mano temblorosa hacia la pared. Crenso siempre se mostraba distante, por supuesto, pero nunca así. Siempre estaba perdido en sus pensamientos, pero ya no parecía haber nada detrás de los ojos llorosos del hombre.
Contrólate, me reprendí a mí mismo. Esta es una oportunidad única en la vida para tu carrera. No la desperdicies. Deberíamos grabar esto, sugirió Rachel tímidamente mientras nuestro líder pasaba los dedos por los grabados. Doctor Crenso, no creo que debamos hacerlo. No queremos dañarlo, ¿lo dañaré?, preguntó Howard, antes de reír. Es un grabado en piedra que ha perdurado durante milenios. Sobrevivirá al contacto humano. Él no lo sintió, pero Rachel sí. Yo sí, doctor Crenso, comencé. Entonces se escuchó un agudo grito de dolor de la boca de nuestro intrépido líder, y el resto de nosotros nos sobresaltamos. Nos estabilizamos rápidamente, afortunadamente, logrando no caer por el costado de la pendiente. Y la mano de Crenso se retrajo, y se movió hacia atrás con lo que sonó como un crujido de huesos, excepto que el terrible ruido provenía de la pared misma. Crenso, gritó Howard. ¿Estás bien? ¿Cómo así?, murmuró el hombre. Levantó su dedo índice hacia la luz de su linterna, revelando un fino hilo rojo que se derramaba por el dorso de su mano. —¿Comillas cómo lo hiciste?, preguntó Howard. —Comillas, ¿te lo cortaste con algo? Empecé a quitarme la mochila. Tengo el botiquín de primeros auxilios. El doctor Crenso sacudió la cabeza y volvió a apuntar la luz de la linterna hacia la pared. No. Será necesario. Solo yo parecía verlo, ya que el hombre rápidamente retiró su linterna, pero mi memoria fotográfica siempre me sirve de mucho. Sin duda, había habido una diferencia en el dibujo. Una de las formas había desaparecido. Los garabatos, o glifos, no significaban nada para mí, pero podía verlos claramente en mi mente. Había, entre las filas de grabados, un trapecio con dos pequeños puntos en su interior. Faltaba al final de la última línea, en el punto de la pared que estaba seguro de que Crenso había tocado con el dedo índice extendido. Pero no tengo ni idea de por qué no se lo dije a los demás. No tengo ni idea de por qué les dejé seguir bajando por la pendiente hacia la cueva. Y, sobre todo, no tengo ni idea de por qué los seguí. En ese lugar las cosas estaban descentradas. Nosotros estábamos descentrados. Mis ojos escrutaban las paredes de forma errática a medida que descendíamos más y más. La falta de más grabados solo me hizo temer que habían estado allí, pero que habían desaparecido. Entonces empezó a picarme la piel y solo la adrenalina me impidió rascarme. Media hora después, llegamos al final de la escalera. El suelo de la cueva. Y una vez que bajó de la pendiente de piedra, el doctor Crenso se volvió para iluminar al equipo con su luz. Todos estaban inusualmente callados y eso no me gustó. No me gustó que, mientras seguíamos la escalera en pendiente, noté que Howard y Rachel también se rascaban la piel. Rayas rojas talladas con uñas marcaban sus nucas. Tengo que parar, murmuró Rachel, tambaleándose sobre sus pies. En respuesta a su pedido, curiosamente, el doctor Crenso se dio la vuelta y giró su linterna para mirar el gran túnel negro que había frente a nosotros, la verdadera cueva según mis cálculos. Este túnel no puede tener más de 30 acres de largo, se quejó el líder. A paso rápido, podríamos llegar al final en media hora. Debemos seguir adelante, García. Crucé el suelo de la cueva hasta Rachel, cuya figura temblorosa apenas era visible con la linterna de Crenso apuntando hacia el otro lado. El hombre estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente la boca oscura de la cueva. Su boca real, no la escalera que habíamos seguido. Cuando llegué hasta mi compañera, ella se había puesto pálida. Incluso con la escasa luz, eso estaba claro. Sus hileras de dientes chocaban entre sí, cuando puse el dorso de mi mano sobre su frente, su piel me heló la sangre. Sentí el escozor de tocar algo que estaba por debajo del punto de congelación. Por supuesto, eso parecía imposible, dada la sofocante temperatura de la cueva. Estaba sudando. No entendía cómo Rachel podía tener frío. Doctor Crenso, grité mientras nuestro líder observaba el abismo negro que se avecinaba. Tenemos que sacar a Rachel de aquí ahora mismo. Necesita atención médica, no eres una mujer medicina, murmuró Crenso en voz baja. Apreté los puños. Soy bióloga, doctora Crenso. Ya lo sabe. Pero no sé qué le está pasando. Rachel estaba empezando a ponerse en cuclillas y encogerse sobre sí misma, así que la guié hasta el suelo. Hace frío, gimió mientras yo comenzaba a quitarme la mochila. Dentro encontré mi abrigo de repuesto y un jersey. Me arrodillé y procedí a envolver a mi colega con ambos. Howard, mientras tanto, caminó hacia Crenso con un resoplido y le arrebató la linterna de la mano. El líder no protestó. Siguió mirando fijamente hacia adelante mientras Howard caminaba hacia nosotros. Luego el hombre me entregó la linterna. Nos habría venido bien una luz extra mientras caminábamos por la pendiente de la
Muerte, dije quería tener ambas manos libres, dijo Howard, antes de ofrecer una débil sonrisa. No es mi culpa que siempre olvides las cosas más básicas. Suspiré y dije, lo siento. No quise enfadarme. Esto es solo, se interrumpió Howard, arrodillándose a mi lado para inspeccionar a nuestra congelada compañera. ¿Qué pasa, Rachel? Háblanos, me arde el estómago, susurró, agarrándose el abdomen con dedos temblorosos. ¿Arde?, pregunté frunciendo el ceño. Estás fría al tacto, siento, comenzó Rachel, y luego se quedó en silencio. Howard extendió la mano hacia su estómago y luego se detuvo. Vamos a tener que echarle un vistazo. Está bien, Rachel asintió, así que nuestro compañero investigador procedió a quitarle la parte inferior de la camisa. Pero su mano la dejó caer casi de inmediato y me tensé con incredulidad. Esperaba que tuviera la piel hinchada. Tal vez un moretón, un corte o algo que explicara lo que le estaba sucediendo a Rachel. Algo dentro del ámbito de la ciencia. Lo que no esperaba era ver la caja torácica de Rachel. Ver un agujero en su carne. Finalmente, Howard y yo emitimos un chillido conjunto cuando vimos que el agujero en el estómago de nuestra amiga empezaba a agrandarse. La piel, alrededor del borde de la abertura, se desvanecía en el aire, como si estuviera siendo consumida por dientes invisibles. La caja torácica misma mostraba huecos cada vez mayores debido a la pesadilla invisible que carcomía a Rachel desde adentro. Y detrás de ese esqueleto que desaparecía, no había entrañas, ni siquiera entrañas profanadas. En lo más vacío del atuendo de piel de Rachel, había cristales. Cristales voluminosos, azules, teñidos con un toque de marrón rojizo. Howard vomitó tan instantáneamente que no logró darse la vuelta y un espeso chorro de vómito llenó el cuerpo de nuestro amigo. Esta visión repugnante, por supuesto, provocó una ronda de expulsión de proyectiles de mis propios labios llorosos. Una vez que Howard y yo terminamos, moví la luz de la linterna hacia arriba de su cuerpo para que no tuviéramos que mirar más la horrible abertura que se ensanchaba. El rostro de Rachel, completamente desprovisto de color, me devolvió la mirada. Sus ojos eran desgarradores. Llenos de dolor, pero no del todo suplicantes por un fin, ya que parecía no darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Afortunadamente, estaba demasiado débil para mirar hacia abajo. Se oía el sonido de los pasos de Crenso desapareciendo en el túnel negro. Estaba explorando sin ninguna luz a mano, aparentemente cansado de esperar, y miré hacia arriba por un momento. Miré fijamente la oscuridad, siguiendo con los ojos el sonido de sus pasos que se desvanecían. Ahora, sin más adrenalina corriendo por mis venas, soy consciente de que sentí algo. Algo al final del túnel. Algo grande, inmóvil y malévolo. Algo que observaba. Algo que, a pesar de su gran tamaño, estaba desnudo para el ojo humano. ¿Qué pasa?, se quejó Rachel, mientras el tono de su piel pasaba del blanco al azul. Nada, mentí en voz baja. ¿Cómo coño sigues vivo?, gritó Howard, y se puso a toser a borbotones. Basta, Howard, le supliqué antes de volverme hacia ella. ¿Estás bien, Rachel? Todo va a estar bien, hay tantos, susurró, mientras sus ojos empezaban a rodar hacia atrás. Me estremecí. Comillas tantos de que mi colega sonrió mientras un hilo de líquido acuoso salía de su boca bien cerrada. No era sangre, ya que parecía que no le quedaba nada dentro. No era realmente una sonrisa, por supuesto. Los músculos movieron sus labios a la posición correcta, pero era la memoria muscular. No estaba feliz en ese momento. Ya ni siquiera era Rachel. Cualquiera que nos sonriera, levantó un dedo y tocó la sien azul y sin vida de mi colega. Están ahí arriba, dijo riendo, dando golpecitos repetidamente. Arriba. Charlando entre ellos. Los oigo. Incluso ahora, siguen siendo tan. Y entonces Raquel, o lo que quedaba de ella, se extinguió. Lloré de horror y de pena, aunque, admito que el nudo que tenía en el pecho se había aflojado. Ver que el tormento de Rachel había terminado fue una bendición. Comillas, tengo hambre, dijo el doctor Crenso, completando la frase inacabada de la mujer sin vida. Sin dudarlo un momento, disparé la antorcha hacia arriba y aparté la mirada del cadáver de Rachel. El líder de la expedición no había desaparecido en la oscuridad de la cueva. Oh, sí lo había hecho, había regresado silenciosamente a su posición original en la entrada. Una vez más, estaba de espaldas a nosotros y observaba el túnel vacío que se abría ante nosotros. Sin embargo, el doctor Crenso no era el mismo de antes, lo que provocó más gritos de horror por parte de Howard y de mí. A nuestro líder le faltaba la nuca. Su piel mostraba una herida abierta que parecía hacerse cada vez más grande a medida que algo invisible la devoraba.
Están ahí arriba, había dicho Rachel. Omar y yo ya no queríamos respuestas. Nos pusimos de pie y retrocedimos lentamente, en dirección a la pendiente. Vamos a buscar ayuda, prometió Howard débilmente mientras ambos empezábamos a girar, preparándonos para ascender rápidamente a un lugar seguro. Mantuve la luz de mi linterna enfocada hacia el piso de abajo, iluminando al doctor Crenso, quien todavía se negaba a darse vuelta y mirarnos. Pero mientras Howard y yo seguíamos subiendo la escalera en espiral, el costado del cuerpo de nuestro líder apareció a la vista. El costado de su rostro. Una vez que estuvimos casi directamente encima del hombre congelado y mutilado, Howard se aferró fuertemente a mi cuerpo tembloroso y yo me incliné sobre el borde de la pendiente. Arrojando la antorcha hacia abajo, por favor, quédate ahí, pedí débilmente, mirando fijamente la estatua bajo nuestros pies. Lo que me asustó fue que no sentí miedo por el Dr. Crenso, sino por mi colega que huía y por mí. Un sentimiento justificado por el golpe de cabeza del líder del proyecto hacia atrás. Casi me resbalé por el borde, pero Howard me salvó con su firme agarre cuando la cara de Crenso se inclinó hacia arriba. Pero ya no quedaba ni una sola cara. Son demasiado pequeños para ser vistos, susurró el hombre sin boca, sin cuerdas vocales. Entramos en su casa y ellos entran en la nuestra. Los ojos del Dr. Crenso, vidriosos y sin rumbo, como los que habíamos visto en Rachel, se posaban sobre una abertura que se abría en su rostro, lo que una vez había sido su rostro. Su boca y su nariz habían sido consumidas por esa masa imparable e invisible. Luego, cuando la herida finalmente se tragó sus globos oculares, Howard y yo vimos cómo cada una de esas esferas llenas de lágrimas se convertía en una niebla roja y blanca. Una niebla engullida, como todo lo demás, por el aire. Solo quedaban agujeros que abrían un túnel desde la parte delantera hasta la trasera. De la cabeza de Crenso. El haz de luz de mi linterna atravesó la cabeza de Crenso durante un segundo, y luego el cuerpo del hombre se desplomó hasta convertirse en un montículo sin vida y casi sin piel, muy parecido al de Rachel. Los dos cadáveres, en poco tiempo, se convertirían en nada más que montículos de ropa ensangrentada. Luego se oía un ruido que salía de las entrañas de la cueva. Una cacofonía de ruidos superpuestos que me parecieron de una distancia incalculable. Eran diminutos y se movían, en relación con su masa, a una velocidad inimaginable. Howard y yo no vimos nada parecido, por supuesto. Son demasiado pequeños para ser vistos. Pero el suelo de la cueva, a 3 metros por debajo de nuestro punto de observación en la escalera, empezó a oscurecerse, como si se acercara una masa enorme, batallones de cosas que solo eran visibles una vez que se habían reunido en cantidades inconmensurables. La curiosidad científica no pudo con nosotros. No esperamos a ver de cerca las cosas desconocidas. Omar y yo subimos corriendo la escalera de caracol. Corrimos a tal velocidad que casi tropezamos con los lados y morimos. Corrimos hasta quedarnos sin aliento y luego seguimos corriendo. Incluso cuando los ruidos empezaron a retumbar por las paredes, persiguiéndonos hacia la salida de la escalera. Pero no nos siguieron hasta la cima. No nos siguieron hasta la selva tropical. Lo logramos. Nos habíamos desplomado, con los pulmones desinflados y los cuerpos llorando de dolor, pero lo logramos. Por eso me tomó unos minutos darme cuenta. Darme cuenta de lo que estaba fuera del lugar. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Howard no estaba respirando. Me arrastré hasta su cuerpo, apenas capaz de hablar, y lloré cuando lo encontré en el barro. No sé cómo logró subir corriendo las escaleras. No quedaba nada de él en el barro, salvo huesos y algunas tiras de piel en su cráneo. Con las lágrimas empapándome la piel, desabroché la mochila de Howard de la parte trasera de su cuerpo y el hombre me atormentó una última vez, girando sobre su espalda, girando para mirarme. No lo moví. Él se movió solo. Se movió por su propia voluntad. El resto no es más que una serie de manchas borrosas en mi memoria. Una confusión de angustia física y mental. Me sorprende que esté aquí para contar esta historia. Que, en mi estado, haya logrado escalar la ladera vertical del Inselberg. Que haya llegado al aeropuerto, haya volado de regreso a París y me haya derrumbado en la cama. Exactamente 90 horas después y 100 llamadas perdidas, la adrenalina parece haber abandonado mi organismo. Fue solo esta noche cuando me sentí presa de un nuevo horror. Me desperté, en mitad de la noche, con el regreso de esa picazón incurable. Era apenas un cosquilleo en la cueva. Ahora, estoy ardiendo viva. Pero tengo tanto frío. Sigo rascándome y, con cada nuevo rasguño, se me caen mechones de piel. Se forman heridas que crecen solas.
Me están consumiendo de adentro hacia afuera. Me están devorando cosas demasiado pequeñas para verlas. No sé cómo escaparon esas cosas, pero lo hicieron. No sé cómo sobreviví tanto tiempo mientras los demás perecieron tan rápido. ¿Cómo? Logré bajar de la montaña, subirme a un avión y regresar a Francia. Pero lo sé, porque oigo las voces parlanchinas en mi cabeza. Las voces que sirven a esa cosa que está en la cueva. La cosa que me observaba desde la oscuridad. No me mataron rápidamente porque querían que regresara al mundo de la humanidad. Querían que lo sacara de su cueva. Necesitaban un anfitrión. Y ahora son los exploradores. Están descubriendo nuestro mundo. Nuestro hogar. Un lugar al que, por alguna razón, no pudieron llegar hasta que entré en su guarida y los liberé. Entramos en su casa y ellos entran en la nuestra. Si lo hubiera sabido, me habría quedado en ese aislado bosque celestial para morir. Pero ya es demasiado tarde. Verás, me di cuenta en el avión, pero pensé que me había vuelto loca. Pensé que simplemente me había afectado el trauma de lo que viví al final de la escalera. Pero no estaba imaginando cosas. Los pasajeros comenzaron a rascarse la piel. Al final del vuelo, todos los pasajeros se arañaban la piel irritablemente. Ahora está en el mundo. No estás a salvo. Nadie está a salvo porque es demasiado pequeño para verlo. Demasiado pequeño y demasiado rápido. Perdónanos por lo que hicimos. Lo siento. Historia 2. Nos mudamos a nuestra nueva casa y las cosas no estaban bien. No recuerdo haberlo oído inmediatamente. Creo que, al principio, me convencí de que no eran más que los sonidos naturales de una casa antigua. Las casas hacen ruido, eso es un hecho, crujidos, gemidos, el viento azotando las ventanas, las tablas del suelo hundiéndose. Eso fue lo que me dije cuando oí por primera vez el goteo. Pero ahora, de pie en el sótano, el sonido dominaba mis sentidos. El goteo constante del agua que caía sobre una superficie llenaba mi cabeza y se hacía más fuerte a cada momento que pasaba. Lo he seguido, lo he buscado, pero dondequiera que iba, permanecía fuera de mi alcance. Mis ojos recorren las viejas paredes de piedra del sótano, buscando meticulosamente la esquiva fuente de la perturbación. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que este lugar parecía mi hogar, pintoresco y encantador, un poco rústico, sí, pero lleno de potencial. Sara y yo nos enamoramos de la casa a primera vista. El agente inmobiliario nos había dado un breve recorrido y cuando llegamos al sótano, rápidamente lo pasó por alto, sin apenas mencionar el hecho de que existía. En aquel momento nos pareció extraño, pero no le dimos mucha importancia. Los sótanos viejos dan miedo, todo el mundo lo sabe. Ahora desearía que hubiéramos escuchado nuestros instintos y que nunca hubiéramos puesto un pie aquí. El goteo había comenzado aproximadamente 2 semanas después de que nos mudamos. Recuerdo que Sara se quejó de ello mientras desayunábamos una mañana. Adam, ¿lo oyes?, preguntó ella, con el ceño fruncido como siempre lo hace cuando está frustrada. Me está volviendo loca. No me había dado cuenta hasta que ella me lo señaló. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. De algún lugar debajo de nosotros se oía un goteo leve y rítmico. Lo descarté, probablemente se trataba de una tubería con fugas, pensé. Es una casa vieja, estas cosas pasan, razoné. Sin embargo, esa misma noche, el sonido pareció hacerse más fuerte. Mientras estaba acostado en la cama, mirando hacia el techo, pude escucharlo claramente esta vez. Goteo, 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 goteo sonaba cerca, demasiado cerca. Intenté bloquearlo, pero cuanto más me concentraba en ello, más fuerte se volvía. Sara se dio vuelta a mi lado, inquieta, y supe que ella también lo estaba oyendo. Podía sentir la tensión en el aire. Mientras ella intentaba hacer todo lo posible por ignorarla y dormir. Comillas, puedes ir a revisarlo mañana, me susurró finalmente, su voz apenas audible por encima del goteo constante. Sí, lo investigaré, respondí, aunque ya me daba miedo la idea de bajar al sótano. Había algo extraño en todo aquello, como un peso frío que se posaba sobre mi pecho. Al día siguiente, bajé por las estrechas escaleras hasta el sótano. Todavía había cajas apiladas contra las paredes, restos de la mudanza que aún no nos habíamos molestado en desembalar. El aire olía a humedad, como a tierra vieja y cemento húmedo. El goteo resonó a mi alrededor, pero no pude identificar su origen. Las tuberías del techo estaban en buen estado, sin señales de fugas ni condensación. Revisé las esquinas, el piso y las paredes. Nada. Incluso me agaché cerca de los desagües del suelo, pero estaban completamente secos. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Frustrado, volví a subir las escaleras y le dije a Sara que no había encontrado nada. Ella parecía decepcionada. De alguna manera esperaba que yo encontrara algún tipo de solución mágica. No has mirado con suficiente atención, dijo ella, con los ojos oscurecidos por la preocupación. Ese sonido se está haciendo más fuerte. Y no se equivocó. En los días siguientes, el goteo se hizo más insistente. Nos seguía de una habitación a otra, un ruido constante y enloquecedor del que no podíamos escapar. De un modo peculiar, el goteo me recordó a esos experimentos de tortura chinos de los que había oído hablar en la televisión cuando era niño. Se sujeta a una persona en una posición fija y se le cae agua lentamente en el mismo punto de la frente. Con el tiempo, el goteo rítmico se vuelve psicológicamente angustioso y físicamente incómodo, lo que provoca ansiedad, irritación e incluso un colapso psicológico, aunque esto parecía una versión más suave. Y no era solo el sonido. El olor empezó poco después, al principio, débil, como a madera húmeda, pero pronto se volvió insoportable, rancio. Se pegaba a todo, se filtraba en las paredes, los pisos, nuestra ropa. Nos perseguía como una sombra. Todo eso estaba volviendo loca de rabia a Sara. Finalmente llamé a un plomero, pensando que tenía que ser una fuga oculta, tal vez una tubería rota que no podíamos ver. Pero algo extraño sucedió cuando el fontanero llegó a nuestra puerta. El goteo se detuvo en el momento en que puso un pie en la casa. Vino, revisó toda la casa de arriba a abajo y no encontró nada. Ni una sola gota de agua donde no debía estar. El olor rancio al que nos habíamos acostumbrado, pareció desaparecer también en su presencia. Mientras lo veíamos recorrer cada habitación y hacer sus comprobaciones, no podíamos creer lo que sentíamos. Sara y yo nos miramos perplejas. No sé qué decirte, dijo finalmente, rascándose la cabeza. Todo me parece bien. ¿Estás segura de que no es solo una ilusión? Ojalá hubiera estado en nuestras cabezas. Esa noche, el olor empeoró. Sara tosía y tenía arcadas por el hedor, y yo no. Estaba mucho mejor. No podíamos dormir, no con ese maldito goteo y ese olor podrido. Desesperado, agarré una linterna y regresé al sótano en medio de la noche, decidido a encontrar la fuente. Esta vez noté algo que no había visto antes. En el rincón más alejado, detrás de una pila de muebles viejos que habían dejado los dueños anteriores, había algo extraño, una zona de la pared que parecía diferente. La madera era más vieja y se estaba astillando, casi como si no perteneciera al resto de los cimientos. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una pared falsa. El sonido del goteo parecía venir de detrás. Retiré los muebles con el corazón acelerado. Cuando quité el último mueble, lo vi, detrás de la pared había un pozo cerrado, escondido, como si alguien hubiera querido que se olvidara. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que cupiera una persona, con una cubierta de metal oxidado y ladrillos apilados desordenadamente a su alrededor como si alguien hubiera intentado sellarlo rápidamente. Se me revolvió el estómago cuando el olor rancio me golpeó con toda su fuerza. Tuve arcadas y me tapé la nariz con la camiseta, pero no podía apartar la mirada. El goteo había cesado. Llamé a Sara para que lo viera con sus propios ojos y su reacción fue muy parecida a la mía, horror y asco. Debatimos qué hacer, pero el olor se había vuelto insoportable. Necesitábamos abrir el pozo, ventilarlo y deshacernos de lo que fuera que estuviera causando el hedor. En el momento en que retiré la tapa, salió una ola de aire frío, espeso y viciado, como si algo hubiera estado atrapado allí durante décadas. Miré hacia adentro, iluminando el pozo con la linterna, pero no había agua. Estaba seco, completamente seco. Fue entonces cuando lo vi. Huellas húmedas y resbaladizas subían por las paredes de piedra desde el fondo del pozo. Mi corazón dio un vuelco. Solo había huellas y nada más. ¿Qué demonios es esto?, susurró Sara con voz temblorosa. No lo sé, respondí, dando un paso atrás, con las piernas débiles. Tenemos que sellarlo. Volvimos a poner la tapa a toda prisa, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Esa noche, el goteo volvió, más fuerte, más insistente. Y esta vez, también lo siguieron huellas. Al principio eran sutiles, pequeñas marcas de humedad cerca de las escaleras del sótano, como si alguien hubiera caminado sobre el agua. Pero a medida que pasaban los días, las huellas se hacían más frecuentes, más grandes, aparecían donde no debían, en las paredes, en el techo, incluso en nuestro dormitorio. Se materializaban sin previo aviso y se desvanecían lentamente, dejándonos paralizados de terror. Parecía como si algo invisible viviera entre nosotros y nos vigilara a voluntad. Le sugerí a Sara que tal vez deberíamos irnos, pero
Ella se negó. Habíamos invertido todos nuestros ahorros en ese lugar. Irnos era impensable. Esta es nuestra casa, Adán dijo con voz firme. Podemos resolver esto. Démosle unos días más. Llegaremos al fondo del asunto. Quería creerle. Quería pensar que podíamos arreglar lo que fuera que estuviera mal. Pero lo único que oía era goteo, goteo, goteo. Pero lo que realmente me puso paranoico fueron los susurros. Comenzó durante la cena. Al principio, débil, apenas audible, como un eco. Pero pronto se hicieron más fuertes, más claras, como si fueran voces que llamaban desde lo más profundo de mi mente. Adam. ¿Dónde estás? Una voz ronca resonó en mi cabeza. Baja las escaleras, al sótano. Abre la tapa y libérame, Adán. Estoy a la espera, traté de restarle importancia. Diciéndome que era solo estrés. Pero entonces vi que el rostro de Sara palidecía y que sus ojos se desviaban rápidamente mientras el pánico la consumía. En ese instante supe que ella también lo había oído. Finalmente, me puse firme y le dije que nos íbamos a mudar. Si eso significaba pasar algunas noches en un motel barato, que así fuera, nos iríamos a primera hora de la mañana. Ya no me importaba el dinero, estaba dispuesto a vender el lugar o incluso a derribar la casa si eso era lo que hacía falta. Para mi sorpresa, esta vez ella no luchó contra mí. Mientras la veía acostarse esa noche, sentí alivio y caí en un sueño agitado. Pero cuando me desperté en mitad de la noche, ella ya no estaba. Tampoco estaba en el baño. Mi corazón se aceleró cuando pasé por la cocina y vi la puerta del sótano entreabierta. Bajé las escaleras sin aliento y encontré a Sara parada cerca del pozo. Ella ya había quitado la tapa y permanecía inmóvil, como en trance. La luz de la luna que entraba por una ventana cercana iluminaba la boca del pozo, proyectando un brillo inquietante sobre sus bordes. Sara, susurré con la garganta seca mientras me acercaba sigilosamente. Ella no respondió. Tenía los ojos vidriosos, el rostro pálido y la mirada perdida en el abismo. Y entonces lo vi, una figura pálida y demacrada que levantaba lentamente la cabeza por el borde del pozo, sus ojos brillaban a la luz de la luna. Su piel moteada se estiraba sobre sus huesos, lo que le daba un aspecto inquietante, casi fantasmal. Mechones de pelo oscuro y enmarañado se le pegaban al cuero cabelludo y proyectaban sombras sobre sus facciones hundidas. Extendió una mano huesuda hacia Sara, con la palma extendida, llamándola en silencio. En ese momento, todo empezó a desarrollarse en cámara lenta mientras observaba a Sara extender su mano y moverse hacia la criatura. Corrí gritando y tiré de Sara hacia atrás. Nos desplomamos en el suelo mientras ella caía en mis brazos, liberándose de repente del trance. Me abrazó con fuerza, con un alivio evidente en su rostro. Pero en el fondo sabía que ya había hecho contacto con la criatura. Porque de repente el goteo paró, los olores desaparecieron, los susurros se silenciaron y la casa quedó en completo silencio. Todo el lugar estaba en un silencio sepulcral. Y la criatura simplemente había desaparecido. Después de esa noche, me fui de casa. Inmediatamente. Han pasado 5 años desde el incidente y finalmente nos mudamos a una casa pequeña en las afueras, pero la vida nunca volvió a ser la misma. Llevé a Sara a todos los médicos y le hicieron todo tipo de pruebas. Todos le dieron el visto bueno e insistieron en que no tenía ningún problema. Pero Sara, nunca volvió a escuchar ningún otro sonido. Historia 3. Fui a explorar una cueva. Con unos amigos. Soy el único que sobrevivió. Solía pensar que Mammoth Cave era solo otra aventura, una tachadura de nuestra lista. Se suponía que iba a ser divertido, un fin de semana para explorar las sombras con mis mejores amigos, para poner a prueba nuestros nervios en la oscuridad infinita. Pero en algún lugar allí abajo, bajo kilómetros de piedra, algo salió mal. Ahora, uno de nosotros está desaparecido y juro que todavía puedo oírlo llamar. Habíamos estado caminando durante horas, nuestras voces resonaban por los túneles, cada una burlándose de la confianza que teníamos cuando empezamos. Estábamos Sam, yo y mis amigos Luke, Jared y Ben. Ben siempre era el más atrevido, el primero en adelantarse, el que nos metía en problemas solo para reírse de ello. Pero cuando no regresaba, nadie se reía. Es extraño. Volvimos sobre nuestros pasos, buscamos en cada recoveco, gritando su nombre hasta que nuestras voces se volvieron ásperas. Nada. Solo un silencio interminable, pesado y abrumador. Y luego, un eco muy débil, como la voz de Ben, que se filtraba desde algún lugar profundo en las sombras. Luke fue el primero en oírlo llamar. Se detuvo en seco y levantó la mano mientras caminábamos para indicarnos que escucháramos.
Nos quedamos paralizados, luchando contra el espeso silencio. ¿Lo habéis oído?, susurró, su voz apenas más fuerte que un suspiro. Ninguno de nosotros lo había oído, pero mientras estábamos allí, dejando que el silencio se instalara a nuestro alrededor, lo oímos, un llamado débil y distante, casi tragado por la piedra que nos rodeaba. Era la voz de Ben, inconfundiblemente. Estaba llamando, el sonido apenas nos llegaba, pero rebotaba en las paredes de la cueva en ecos extraños y distorsionados. Sin embargo, la dirección era incorrecta. La llamada no provenía del lugar donde lo habíamos visto por última vez, sino de uno de los túneles por los que ni siquiera habíamos pasado. Pero tal vez, de alguna manera, los caminos estaban conectados. No. Era imposible que los túneles de las cuevas se cruzaran. En ese momento, probablemente habíamos descendido unos 3 kilómetros, tan profundo que el silencio parecía cobrar vida y nos envolvía. El frío del aire se nos metía en los huesos y cada respiración nos recordaba lo lejos que habíamos llegado. Las paredes parecían más estrechas y el espacio que nos rodeaba se reducía con cada paso. Nuestras luces proyectaban haces temblorosos sobre la piedra áspera, cortando la oscuridad lo suficiente para que pudiéramos seguir avanzando. Habíamos empacado baterías adicionales, claro, pero incluso con los suministros, una sensación incómoda se retorcía en mis entrañas. Aún así, irme no era una opción. Ben estaba allí abajo en alguna parte, y no podíamos abandonarlo en la oscuridad. Caminamos unos cientos de metros, gritando el nombre de Ben en la oscuridad, y luego esperamos en silencio, esperando algún tipo de respuesta. La cueva se tragó nuestras voces, dejando solo el débil goteo de agua en algún lugar lejano. Entonces, después de lo que nos pareció una eternidad, lo escuchamos. Vino desde detrás de nosotros. ¿Qué carajo?, susurró Luke con voz tensa y temblorosa, mientras sus ojos se dirigían hacia el camino que acabábamos de recorrer. Jared, más fuerte que cualquiera de nosotros, gritó, «Está bien, Ben, ya puedes dejar de jugar con nosotros, amigo. Esto no tiene gracia, hermano». Quería creerlo, que Ben solo estaba jugando con nosotros, escondido en algún rincón oscuro y esperando para saltar. Pero mientras miraba el túnel vacío detrás de nosotros, un escalofrío me recorrió. No podía quitarme la sensación de que, de alguna manera, no era realmente Ben. Retrocedimos, nuestras luces atravesando las sombras mientras buscábamos cada centímetro del área. Nos movimos lentamente, escudriñando cada rincón, cada grieta en las paredes, pero no había un solo rastro de Ben. Ni una pisada, ni siquiera una marca de roce. Simplemente, se había ido. Finalmente, regresamos a la caverna central y nos desplomamos sobre la fría piedra para recuperar el aliento y reagruparnos. Les conté a los demás lo que me había estado atormentando, el miedo que se cernía sobre mis pensamientos, pero Luke se apresuró a restarle importancia. «Vamos, hombre, ya sabes que Ben solo está bromeando con nosotros», dijo con un tono forzado, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo tanto como a mí. «Bueno, ¿cómo terminó aquí, si ya había estado allí antes?», repliqué. «Les digo que algo no está bien». Antes de que alguien pudiera responder, la voz de Ben volvió a resonar. Débil pero inconfundible. Esta vez, provenía del túnel por el que lo habíamos visto bajar primero. «Vamos, chicos, por aquí». Su voz se deslizó por los pasillos rocosos, con un tono lento y perezoso que de alguna manera se sentía mal. Jared se puso de pie de un salto y gritó desde el túnel, «Comillas que te jodan, Ben. Cuando te vea, te voy a dar una paliza». Entonces lo oímos, una risa grave y burlona. Con ecos, pero proveniente de un túnel completamente diferente. Luke y Jared intercambiaron miradas y la bravuconería desapareció de sus rostros. Era como si el aire se hubiera espesado y ahora ellos también lo sentían. Algo no iba bien. Un escalofrío nos recorrió a todos y se instaló en nuestros huesos cuando la risa de Ben se desvaneció entre las sombras. Nos acurrucamos juntos y susurramos apresuradamente sobre qué hacer. La idea de irnos surgió rápidamente, pero Luke la descartó enseguida. «No podemos dejar a Ben aquí abajo, muchachos», insistió, con voz firme pero con un dejo de inquietud. Jared sacudió la cabeza y miró hacia la salida distante. «Me voy. Llamaré a la policía y les diré que nuestro amigo ha desaparecido. Volveré con un grupo de búsqueda». No era una mala idea. Sinceramente. Una parte de mí se sentía aliviada al pensar en profesionales con equipo y experiencia. Pero Luke no se movía, con la mandíbula apretada y la determinación en los ojos. Quería seguir mirando, convencido de que Ben estaba cerca, a la vuelta de la esquina. Jared no esperó más discusiones.
Tras una última mirada hacia atrás, echó a andar por el sendero que llevaba a la salida, mientras su linterna rebotaba contra las paredes hasta que se perdió de vista. Luke y yo nos quedamos allí en silencio, con el peso de la decisión sobre nuestras espaldas. Al final, decidimos buscar un poco más. Solo un poco más, nos dijimos. Después de que Jared desapareciera de la vista, Luke y yo nos aventuramos por el mismo túnel en el que Ben había desaparecido. Llamamos a gritos, con voces apenas estables, y después de un momento, la voz de Ben volvió a aparecer, débil y distorsionada, como si hubiera quedado atrapada en un eco lento. El sonido se filtró desde una grieta oscura y estrecha que había más adelante, lo suficientemente ancha para que pudiéramos pasar a través de ella. Avanzamos con cautela, cada paso más lento que el anterior, sintiendo un hormigueo en el cuello, como si unos ojos invisibles nos estuvieran observando desde las sombras. El camino giraba bruscamente hacia la derecha, creando la ilusión de que podría volver a dar un rodeo hacia uno de los otros túneles. Luke se rió entre dientes, ¿ves? Solo está jugando con nosotros. Pero cuando doblamos la esquina, nuestras luces captaron algo que nos hizo detenernos en seco. Un agujero irregular se abrió en el medio del camino, ancho y profundo, cortando el túnel. El espacio era demasiado estrecho para caminar uno al lado del otro, así que seguí a Luke mientras él avanzaba lentamente y apuntó su linterna hacia la oscuridad de abajo. Luke se quedó en silencio, con la luz fija en algo que yo no podía ver. Esperé, mientras el silencio se apoderaba de mí, hasta que la tensión se volvió insoportable. ¿Qué pasa? Susurré, intentando mirar a su alrededor. Cuando se volvió hacia mí, su rostro estaba pálido, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Tragó saliva y apenas logró pronunciarlas. Está ahí abajo, dijo Luke con voz temblorosa. Se me heló la sangre. Comillas, ¿qué quieres decir? Balbuceé, con el corazón latiendo fuertemente contra mis costillas. Está ahí abajo, Sam, susurró Luke con la voz quebrada. Muerto. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé allí, paralizada por la incredulidad, hasta que Luke me agarró el brazo, su agarre casi me dolió. Tenemos que salir de aquí, dijo, con la voz tensa por el terror. Sin decir una palabra más, nos dimos la vuelta y emprendimos el regreso, moviéndonos rápido pero con firmeza, mientras nuestras luces proyectaban rayos frenéticos sobre las ásperas paredes de piedra. Cuando llegamos al túnel que conducía de regreso a la caverna central, otra voz resonó en la oscuridad. Tipos, ninguno de los dos se detuvo. Echamos a correr, con los pies golpeando el suelo y la respiración agitada por el pánico. No nos importaba de dónde venía el pánico, solo queríamos salir. En su prisa, Luke tropezó con una roca irregular y cayó con fuerza, su linterna resbaló por el suelo antes de romperse en pedazos. Me detuve y me agaché para levantarlo, mi luz barrió las paredes mientras me movía. Y entonces lo vi, una figura pálida y desnuda, agachada al otro extremo del túnel, mirándonos con ojos vacíos y hundidos. Parecía casi humana, pero algo estaba terriblemente malo. Dios mío, murmuré, mi voz apenas era un susurro, temblando mientras miraba la figura. Luke se giró y la vio, con el rostro desencajado por el terror. Me agarró del brazo, sacándome de mi aturdimiento. Vamos, Sam, me instó, tirando de mí hacia adelante. No miramos atrás, nos apresuramos a atravesar la oscuridad, desesperados por poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquello que fuera. Cada sombra parecía acercarse a nosotros, cada eco nos ponía los nervios de punta. Cuando llegamos al túnel principal que conducía a la salida de la cueva, vimos una figura tendida en el suelo frente a nosotros. Jared. Estaba tendido boca abajo, inmóvil, con su linterna a unos cuantos metros de distancia, arrojando un brillo extraño sobre la piedra. Oh, Dios, susurré, con el corazón acelerado mientras nos arrodillábamos a su lado. Debió haber tropezado, tal vez se desmayó en su prisa por salir. Pero cuando lo dimos vuelta, me quedé sin aliento. Su rostro estaba irreconocible, aplastado y ensangrentado, como si algo lo hubiera golpeado una y otra vez. El horror nos dejó paralizados y yo apenas podía pensar, solo sentía el frío abrazo del miedo hundiéndose más profundamente en mis huesos. Fue entonces cuando lo oímos, una voz que provenía de las sombras, pero esta vez no era la de Ben, sino la de Jared. Vamos, chicos, por aquí, gritó la voz, suave y burlona. Giré mi linterna hacia el sonido, con el corazón palpitando fuerte, y allí estaba, de pie, justo fuera del alcance de la luz. Pálido, humanoide, pero extraño en todos los sentidos.
Su piel era blanquecina, casi luminiscente bajo el haz de luz, y sus ojos, completamente negros, vacíos e infinitos. La cosa nos miró fijamente por un momento, luego giró, con movimientos bruscos y antinaturales, y corrió por el túnel, riendo con la voz de Jared, un eco enfermizo y retorcido del amigo que habíamos conocido. «¿Qué demonios?», susurró Luke, su voz apenas audible por encima de mi propio corazón palpitante. Me agarró el brazo, su agarre temblaba. «Tenemos que salir de aquí, hombre». No necesité que nadie me convenciera. Salimos corriendo, nuestros pies golpeando la piedra, la oscuridad se extendía ante nosotros como una vocalista para tragarnos por completo. Mientras corríamos, los pasos de la criatura resonaban muy cerca, su ritmo era implacable. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se entrecortaba a medida que avanzábamos. De repente, Luke tropezó y cayó, golpeándose con fuerza contra el suelo. Me detuve de golpe, me di la vuelta y fue entonces cuando lo vi. La criatura lo había alcanzado, agarró su pierna y comenzó a arrastrarlo hacia las sombras. Luke arañó el suelo con el rostro desencajado por el terror. Sin pensarlo, apunté directamente con mi linterna y, cuando el rayo de luz impactó, la criatura se encogió y levantó sus largos y huesudos brazos para protegerse los enormes ojos negros. No soportaba la luz, eso estaba claro. Di un paso hacia Luke, con la luz fija en la criatura que silbaba y se retiraba, deslizándose hacia las oscuras profundidades de la cueva. Retrocedimos lentamente, los dos temblando, el silencio a nuestro alrededor se asentó como un gran peso. Seguimos avanzando, intentando mantener el paso firme, aunque todos los nervios de nuestro cuerpo nos gritaban que corriéramos. Luke rebuscó en su bolso, sacó su linterna de repuesto y, con los dos haces de luz atravesando las sombras, examinamos cada grieta, cada rincón oscuro que nos rodeaba. La criatura ya no hablaba, pero su presencia se aferraba a nosotros, una sensación tan densa que nos costaba respirar. Ambos sabíamos que todavía estaba cerca, acechando fuera de la vista, observando y esperando. Los minutos transcurrieron, cada uno más sofocante que el anterior. Pero entonces, justo cuando el pánico amenazaba con apoderarse de nosotros, lo vimos, la entrada de la cueva, un rayo de luz diurna que se filtraba a través de la oscuridad como un salvavidas. Estaba tan cerca, un rayo de esperanza después de la pesadilla que casi nos había devorado por completo. Lo logramos, o al menos eso creíamos. Paso a paso, nos acercábamos a la salida, la luz del sol nos atraía, tan cerca que casi podía sentir su calor. Pero justo cuando llegamos al tramo final, la criatura descendió desde arriba, una mancha de piel pálida y ojos negros, que se estrelló contra Luke y lo tiró al suelo. Me di la vuelta rápidamente, apuntando frenéticamente con mi linterna, pero era demasiado tarde. En un instante, la criatura lo inmovilizó, estrellándole la cabeza contra la piedra con una fuerza brutal. Paralizada por una fracción de segundo, mi mente me gritó que actuara, que hiciera algo. Pero el instinto tomó el control. Me di la vuelta y corrí, abandonando los últimos gritos ahogados de Luke, dejando atrás a mi amigo. Las lágrimas corrían por mi rostro, nublando mi visión mientras me esforzaba por seguir adelante, sin apenas ver la luz que había delante. Cuando finalmente salí de la cueva a la luz del día que se desvanecía, me desplomé en el suelo, jadeando, con el pecho agitado y el peso de la pérdida cayendo sobre mí. Las lágrimas brotaban con fuerza, imparables, mientras yacía allí, destrozada, sabiendo que era la única que había logrado salir. Mientras me obligaba a levantarme y a recuperar la respiración, lo oí, la voz de Luke, débil y ahogada por el miedo, llamando desde las profundidades de la cueva. «Sam, por favor, ayúdame». Me quedé helada, cada instinto me gritaba que lo ignorara, que recordara lo que había visto, que recordara que Luke se había ido. Pero oír su voz, rota y desesperada, me retorció las entrañas. La culpa me desgarraba, más aguda que cualquier miedo. Lo había dejado. Lo había abandonado. La súplica continuaba, suave pero implacable, y cada palabra tiraba de los bordes desgastados de mi cordura. Una parte de mí quería dar marcha atrás, correr hacia la oscuridad, convencida de que él me estaba esperando, de que todavía podía salvarlo. Pero otra parte, una parte más fría y oscura, sabía la verdad. No era Luke. Era la criatura, imitando su voz, hundiendo sus garras en los últimos hilos de esperanza que me quedaban. Y sin embargo. Y sí, de alguna manera, realmente era él. El pensamiento me desgarró, dejándome varada allí, indefensa y destrozada, incapaz de avanzar o mirar atrás.
Finalmente, me obligué a alejarme de la cueva, cada paso más pesado que el anterior. Tenía que irme. Tenía que salir y contarle a alguien lo que había sucedido, sin importar lo imposible que pareciera todo. Pero cuando llegué al borde del bosque, me di cuenta de que no podía decirles la verdad. Nunca me creerían. Nadie lo haría. Ya podía imaginar las miradas de duda, los susurros, el juicio. Así que ensayé la mentira mientras entraba a trompicones en el pueblo, con cada palabra retorcida en mi garganta. Les dije que alguien nos acechaba en la cueva. Que nos había tendido una emboscada, que había atacado a Jared y a Luke. Les describí a un asesino sin rostro que acechaba en la oscuridad, que nos perseguía uno por uno. Era más fácil de esa manera, más fácil que tratar de explicar lo inexplicable. Me escucharon y lo escribieron todo, pero mientras yo hablaba, sentí un escalofrío. En el fondo de mi mente, la voz de Luke todavía resonaba, suplicando, llamándome de vuelta a la oscuridad. Los policías no me dejaron pasar. Me presionaron durante horas, me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, observando cada una de mis reacciones. Al poco tiempo, empezaron a hablar con mis amigos y familiares, a investigar mi relación con el grupo. Podía verlo en sus ojos, sospechaban de mí. Yo era el último en salir, el único que había logrado regresar, y mi historia no cuadraba. Buscaron en la cueva durante días, recorriendo cada pasadizo, cada caverna. Finalmente, encontraron el cuerpo de Ben, desplomado en el fondo de ese pozo, con las extremidades torcidas en ángulos antinaturales. Pero Luke y Jared se habían ido. Sus restos nunca fueron recuperados. Y ahora, cuando cierro los ojos, sigo viendo la oscuridad de aquella cueva, oigo el eco de sus voces, lejanas y suplicantes. Nadie me cree. Y quizá, después de todo esto, ni yo misma estoy segura de creerme. Lo único que sé con certeza es que nunca volveré a poner un pie en una cueva mientras viva. El solo pensarlo me pone los pelos de punta y el corazón me late con fuerza. La oscuridad no solo me inquieta ahora, es un terror viviente que respira y se envuelve en cada rincón, en cada sombra. Tengo miedo de la oscuridad de maneras que nunca imaginé, la paranoia me corroe cada vez que apago una luz. Incluso aquí, en mi propia casa, puedo sentirla, la mirada de la criatura, acechando justo detrás del resplandor de mi lámpara, oculta en los rincones de la oscuridad, paciente e inquebrantable. Está esperándome. Puedo sentirlo, acechando, observando, esperando ese momento en el que me quede sola en la oscuridad. Y sé, en el fondo, que no se detendrá hasta que me arrastre de nuevo hacia las sombras,